esta clausura, lo último no menos importante. Tenemos con nosotros a Elena Fernández Cavada, artista visual, madrileña de origen, actualmente residiendo en Malmö, en Suecia. Como artista desarrolla una práctica que os recomiendo friquear y visitar, más que intuitiva, en torno a cómo se generan ciertas prácticas de interdependencia en entornos que conllevan su propia realización relacional, ahora la redundancia no quería decirlo así, pero es un trabajo, en torno al bienestar existencial. Ha participado en exposiciones colectivas individuales internacionalmente, destacando, pues, por ejemplo, y aquí voy a pronunciar nombres suecos, así que la Marabouparken Kostale de Suecia, o la Kongoshuset también de Suecia, o más cercanas, la Casa Encendida, el Centro Arte de Alcoy, o museos latinoamericanos como el Museo del Chopo en México, o la de Siresa and Fall también en México. Una praxis continua de la obra de Elena es la edición de libros de artista, razón por la cual la encontramos aquí hoy, y su presentación con un carácter activo, performativo y de alguna manera también revoluciona los propios procesos de estáticos del libro en una serie de propuestas de nuevo de carácter relacional, como la que está desarrollada aquí. Muchas gracias por venir. Y bueno, también tenemos a Joan Peiró, más que conocido por todos, catedrático de pintura, responsable, director comisario del Encuentro Provincial. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Álvaro. Para mí es un momento entrañable, diría también, aparte de grato, el poder coincidir de nuevo con Elena. Quienes me conocéis ya sabéis que me gusta más hablar de sincronicidad, siguiendo a Jung, que de casualidad. Creo que las cosas acaban coincidiendo en el tiempo y en el espacio, pues porque, no sé, pues eso, hay una sincronía, que no se sabe muy bien a qué obedece, pero que se acaba dando. Y con el caso de Elena, pues ha sido un poco así. Primera cruce de relojes fue cuando consiguió una beca de la CAM, de la Caja Rosell Mediterráneo, para los jóvenes creadores. Entonces estaba allí como comisario junto con Vicente Ros. Tiempo después, y a resultas de esa beca, pues tuvo que presentó un libro de artista en el CADA de Alcoy, año 2010, 11, por ahí, ya he vivido un poco. Después también resultó que teníamos bastantes sincronías mexicanas. Ella estuvo viviendo allí bastante tiempo, yo no he vivido mucho tiempo, pero he ido como 40 veces en 30 años, que también es un tiempo. Y bueno, pues cosas de la vida, como 10 años después, organicé una colectiva de los que habían tenido la beca y que finalmente no se había hecho exposición como se prometió en su momento, y increíblemente casi 20 años después conseguí que 20 y tantos, salvo 2 artistas, todos participaran en aquello, y volvimos a coincidir, esta vez no personalmente, pero sí con su trabajo. Y cuando hace pues escasas semanas me escribió que hoy venía a Valencia, que he hecho un libro que me gustaría presentar, y bueno, además resulta que el libro tiene que ver también con el espacio público, tiene que ver con la ciudad, tiene que ver con la solidaridad que muchas veces acaba asociándose a la cosa pública. Y hace un rato hemos estado comiendo, hemos estado viendo el libro, que es una auténtica delicia, pero como el cuadro ese de Magritte, esto no es una pipa, pues esto no es
no solo un libro, ¿no? Y ahí me gustaría invitarte a que nos contaras un poco cómo, porque esto es un cierto resultado, pero evidentemente hay un proceso previo interesante que me gustaría que compartieras con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, y también yo estoy muy emocionada de presentar este libro aquí, en la península, que hacía mucho que no venía a trabajar acá. Es el resultado de 5 años más o menos, y cierra todo un proceso de investigación sobre las interdependencias de los movimientos sociales, de los artistas y de la solidaridad internacional. Creo que puedo hablar un poco del contenido y un poco del proceso. Entonces, ¿cómo empezó el libro? Viene de otro libro anterior que hice, que se llamaba Cartas a mi madre, que era intentar entender qué pasó con la transición española a través de enviar dibujos a mi madre, que está hoy aquí, y entender cómo afectó esa transición a las vidas de las personas. A partir de ahí, de todo ese proceso de decir que el dibujo tiene la capacidad de hacer preguntas políticas, existenciales, íntimas, y que tiene la capacidad de unir las historias personales con la gran historia. Y ¿sí? Yo fui a un archivo, el archivo de los trabajadores en Estocolmo, y mirar quiénes fueron que vinieron aquí a luchar a la guerra civil, y que vinieron a ayudar en todo ese proceso. Y encontré una imagen que cuando le di la vuelta ponía Villanueva de la Cañada, que es donde yo nací. Y a partir de ahí empecé a tirar del hilo de esa imagen que está aquí en una de las del libro, y ver quiénes se interesaron por venir aquí, y sobre todo qué artistas se organizaron para hacer que tengamos los derechos que tengamos hoy. No sé si eso es un poco lo que querías, pero puedo seguir, sí, claro, puedo seguir tirando. No. Entonces, la pregunta para mí era, primero, ¿quién cuenta la historia? ¿Cómo se cuenta? ¿Y qué otras historias hay paralelas a esas historias que tenemos que dar voz de alguna forma? ¿Y cómo hacerlo desde una mirada de un artista? Yo no soy historiadora, investigo desde las artes visuales, pero ¿cómo podemos contar esa historia de una forma que no reproduzca los mismos patrones de cómo la historia se cuenta? Y para eso me interesa que haya mi propia historia personal, las historias personales de las personas que participaron, el trabajo de archivo esencial para qué es lo que se ha registrado y cómo podemos dar luz a esas imágenes archivadas y darlas vida de nuevo, y bueno, también rastrear un mapa político, digamos, que son esas narrativas que están más institucionalizadas, y como todo eso, entre todas esas, se cuenta una historia entre líneas. También me interesaba saber cómo se organizaron los artistas en los años 30, 40 y 50, cómo se organizaron, qué estrategias usaron, qué potencialidades tenía el arte como forma de organización política para conseguir derechos de los trabajadores culturales. Esta palabra tan... y también una parte importante es que muchos de estos colectivos también fueron los que pusieron sobre la mesa el debate de qué significa el arte público y cómo el arte público podía tener más espacio. Entonces, por ejemplo, ellos se organizaron para convencer al metro que hubiera arte público en los años 30-40.
Entonces, ¿quiénes fueron los responsables de que el arte público, el graffiti, los murales, todo eso que vemos sobre todo en Suecia, que es bastante fuerte porque el 1% de toda una construcción siempre va al arte público, que es mucho dinero? Eso fueron unos artistas que se organizaron de una forma no institucionalizada, de una forma totalmente autogestionada para que eso sucediera. Entonces, mirar todos estos colectivos. Lo primero que hice fue investigar todo esto de distintas formas, interrogándome a mí, interrogando a los archivos, haciendo entrevistas, interrogando a otros historiadores, algunos artistas, familiares de artistas, porque ya casi ninguno está vivo. Y hicimos una exposición en Estocolmo. Esa exposición se llamaba Inhale, Exhale, Resume. Inhala, exhala, vuelve a hacerlo. Y tenía parte de los archivos, parte de todas estas imágenes, pero también tenía una serie de mapas y pósters que había en la sala, que tú podías ir y recorrer la ciudad para ver dónde estos colectivos se habían organizado y autoorganizado. Y entonces hicimos también un tour por la ciudad en el que íbamos contando esta historia, una historia que no está en los libros de historia del arte sueca. Invitamos a un artista para que hiciera los dibujos y el registro de ese tour que hicimos, y leímos como varias cartas de agradecimiento a esos artistas. Entonces el libro pasó el COVID, estuvo parado, y después del COVID tomó forma. Tiene todos como esos fragmentos. Tiene los dibujos del tour, que los hizo Olivia Plender. Tiene las imágenes de archivo, los dibujos de cómo fueron esos edificios y cómo son hoy. Y la revista que estos artistas publicaron. No sé si voy más en detalle a esa revista. Sí, estaría bien que hablas en detalle. Después hablaremos del título también. Creo que el título merece un pequeño paréntesis. Entonces, decir que estos colectivos empezaron en los años 30, 40, se llamaban Realisterna, el movimiento de los trabajadores culturales, Arbetskonstnärsgrupp, luego Konsten åt folket, que significa arte para el pueblo, otros que se llamaban Vitaversklubb, que es como el club de los blancos, y no de los blancos como raza blanca, no se vaya nada. Y estos grupos, ¿qué consiguieron? Por ejemplo, consiguieron que lo que hacían es que hacían, por ejemplo, clases de arte en los años 30 para gente que no tenía acceso a los estudios de arte. O insistieron mucho en la democratización del arte para las personas que no tenían acceso, porque era el arte en esa época bastante elitista, ¿no? Sigue siendo una parte, pero ya no tanto, ahí vamos mejorando algo, ¿no? Sí. Luego insistían en que los artistas tenían que ser pagados, entonces ellos hacían murales en papel de estraza, en las calles, no queda registro de eso, hay muy poco registro, y eso tenía que ser pagado, y un tanto por ciento de eso que se pagaban iba a hacer una revista. Y esta revista, lo que hacían era una revista en la que querían que hubiera una buena gráfica y que la gente tuviese acceso a una gráfica de calidad. Entonces hacían esta revista de forma manual y la distribuían sobre todo en los pueblos, que en las regiones fuera de Estocolmo normalmente no había acceso a la cultura. Entonces ellos tenían esa intención de que, o a la cultura como ellos entendían el arte de esa época, ¿no? Que tuvieran que llegar a las distintas regiones de Suecia. Pero es importante saber que
también había luchas entre ellos y estos grupos se hacían y se deshacían. Porque muchas veces cuando montamos un proyecto colectivo en la actualidad y vemos que hay luchas internas y desaparecen, lo vemos como un fracaso. Ay, no conseguimos organizarnos, no conseguimos, ¿no? Que funcionara. Pero vemos que, bueno, unos se separaban, unos eran un poco más comunistas, los otros más anarquistas, se separaban y se reorganizaban de otra forma. Entonces, entender como la organización colectiva y política como algo orgánico en el que tiene distintas formas y distintas intensidades. Y más o menos era siempre la misma gente que se reorganizaban en distintos grupos. Aquí detrás pone fred y en sueco significa paz. Y el libro, de hecho, este libro comienza, aparte de... Esto lo cuento luego, pero... ¿Lo cuento ahora? Bueno. El libro comienza con una mano que es como una niña de 5 años se dibujaría su propia mano. Y luego va avanzando y de esa mano aparece algo y ese algo es una bala que se va convirtiendo en un garabato y de toda esa bala que se va convirtiendo entra la historia que va a contar. Y aquí entra la revista y después viene, os lo voy a contar porque está en sueco, ese trozo. Viene una entrevista que le hicieron a una artista anarquista, Siri Decker, que es esta página de aquí, en la que ella habla que en ese momento que estaban todos esos artistas, por fin estaban todos, ya no había diferencias políticas y lo que se organizaron fue por el movimiento por la paz en los años 40. Entonces lo que cuenta también es una historia de organización, desorganización, aciertos y fracasos, y en un momento que después de la Segunda Guerra Mundial deciden que lo importante es poner las diferencias a un lado y por fin organizarse por la paz en este caso. Y esta imagen de una niña que intenta dibujarse a sí misma son mis manos, echándole un poco de imaginación cómo dibujaría yo con 5 años, y es una bala que yo me encontré en mi jardín en Villanueva de la Cañada, que es una zona de Madrid, que es donde muy cerca murió Gerda Taro, que también la nombro, y que es el nombre de la postal que me encontré en el archivo de los trabajadores en Estocolmo. No sé si hay como esos... Volvemos a la sincronicidad. Sí, volvemos a la sincronicidad. Sí, volviendo al libro y saliendo del libro, creo que como objeto resume muchas cosas. Hay dibujos personales, hay dibujos de otro artista, hay fotografías de textos, de portadas de esta revista, pero como suele pasar, al final las entrelíneas suelen ser mucho más amplias y hay muchas cosas que se quedan por reflejar, que se quedan por escribir, pero creo que, por ejemplo, el tema de las lenguas, que está escrito en sueco, está en inglés, en español. Hay alguna parte que está traducida, pero otras, sin embargo, no. Y eso también me lleva un poco a ese contexto, ese periodo entre guerras y la posguerra, ¿no? Que es la posmodernidad. Los sueños de la razón producen monstruos y empiezan otras cosas. Y realmente esa época fue una época, por un lado, súper violenta, pero también súper utópica, ¿no? Tiene como los dos extremos. De hecho, creo que nunca ha habido tantas escuelas de Esperanto como hubo en esa época, ¿no? Una lengua universal para que todo el mundo se entendiera, tal. Esa idealización de la tecnología, de la luz, del avión que
que elimina las distancias y la luz que los ilumina a todos, y el mito de Prometeo reencarnado muchos siglos después. Pero todas esas utopías que, sobre todo, yo creo, recogieron determinadas ideologías y desde luego el arte, eso me queda claro, digamos, se dieron de bruces con la brutalidad de las guerras. En el caso de España tuvimos la nuestra, en el caso de Europa y del mundo las dos mundiales, y que evidentemente eso supuso un antes y un después, y de alguna manera yo creo que en este libro se entrecruzan, ¿no? Pues la guerra civil, que evidentemente alguien que tú todavía joven, pero que has tenido esa sensibilidad por rascar en esa herida, o por cicatrizar en esa herida, sacar todo el pus para que al final ya poder coser y que ya no siga doliendo, ¿no? Con, ¿qué te iba a decir? Que en Malmo, tal, no sé qué, iba a haber artistas que estuvieron trabajando también por la paz, por los ideales de quienes perdieron aquí, y después además pues transformaron esos ideales en algunos principios, pues, de la cultura tiene que llegar a todos, de que la cultura se tiene que cobrar, que también es un trabajo, también coincide con el crack del 29, ¿no? En Estados Unidos, y el World Project Art, que Roosevelt, ¿no? Pues también se hizo, los artistas había que darles trabajo, pues desde teatro hasta hacer esculturas en el espacio público para que pudieran también comer y trabajar, ¿no? Sí, claro, porque hay varias cosas que leyendo bastante sobre las personas que fueron a luchar a la guerra civil, porque, bueno, primero tenemos que entender que los que fueron en contra de la legalidad, ¿no? O sea, había este acuerdo de no intervención, y los suecos que decidieron venir aquí a luchar, sabían que cuando volvían les podían meter en la cárcel, y aún así decidieron venir. Y lo que recogen los escritos que yo he leído es una gran emoción por la posibilidad, ¿no? Por esta utopía, pero también que la experiencia de estar en los sindicatos, de estar en la reforma agraria, en estar en esa forma de colectivización, eso lo llevaron al movimiento de los trabajadores en Suecia, y quedó, o sea, esa práctica que hubo aquí, que aunque de alguna forma pues tuvo el final tan brutal que tuvo, es eso, los que llegaron con vida allí pudieron seguir diseminando la experiencia, porque al final esto es lo que cargamos, unas experiencias que podemos una y otra vez probar y hacer que eso vea la luz, ¿no? Y también hay cartas aquí en el libro recogidas entre los que estuvieron en las brigadas internacionales, que bueno, eso ya es otro tema, pero y que se siguieron enviando cartas entre Estados Unidos en los años 60 y Suecia para que se apoyaran unos a otros. O sea, 40 años después se siguen escribiendo cartas de apoyo hay una persecución ahora de los comunistas en Estados Unidos, y por favor ustedes suecos ayúdennos enviando cartas internacionales. Y luego hay cartas también recogidas que están en el libro, pues cuando iban a matar a Greu, que los poetas españoles enviaron a Suecia para que hubiera apoyo internacional. También hay recogidos en el libro las exposiciones que hicieron los artistas para sacar dinero, porque durante el franquismo había tantos presos políticos, lo sabemos, y tantas muertes, que esto, por ejemplo, son las postales que hicieron de las exposiciones que se hicieron en Suecia para sacar recursos, para enviar ese dinero para comprar ropa y comprar comida para gente que no conocían, que solo sabían que eran presos políticos, totalmente de forma desinteresada, porque no iban a sacar nada a cambio en este caso, ¿no?
Entonces las muestras de solidaridad de muchas formas, cómo se organizaron, buscando recursos, buscando dinero, pero también con cartas internacionales, con apoyos en los periódicos, todo eso contaba para que lo que aquí se vivió tuviera lo mejor que se podía, ¿no? Y claro, para mí fue muy emocionante llegar a Suecia después de muchos años y ver este apoyo. Yo llevo 20 años fuera de España y ver este apoyo, ¿no?, que había. Y otra de las personas que ayudó bastante, que voy a hablar de este cuadro, lo voy a pasar, son 20 minutos más o menos, fue Vera Nilsson, que es una artista sueca que vino a Málaga en los años 40, 30 y que hizo muchos dibujos sobre la feminidad, sobre niños amamantando, como intentar visibilizar toda la labor de los cuidados y el trabajo femenino, que estaba muy invisibilizado en esa época, y de darle foco a eso. Y luego regresó a Suecia y cuando la guerra civil quiso venir a luchar, pero pues con el No Intervention Agreement, ¿cómo se dice? El acuerdo de no agresión. El acuerdo de no intervención, pues le dio miedo, y además tenía una hija y no quiso dejar a su hija en Suecia y venir a luchar a España, y lo que hizo es que pintó este cuadro. Y bueno, se llama Penning contra Liv, dinero contra la vida, que ese nombre lo podríamos seguir teniendo hoy de una forma tan extensa. Podríamos hacer una serie de la historia de la barbaridad humana, ¿no? Dinero contra vida. Y ella lo pintó, estuvo un año pintando este cuadro. Entonces se informaba de cuáles eran las empresas que subvencionaban y que mandaban armas. Se informó de todo como el valor económico que había y toda como lo que sustentaba de alguna forma el fascismo en España, y pintó contra ello. Entonces el cuadro es monumental. Es el primer cuadro monumental que yo diría por la paz en Suecia, y lo pintó con pintura para que pudiese estar en el exterior. O sea, su idea es que este cuadro estuviera en el espacio público, y por eso los colores, esos brillantes, y es porque usó en los años 30, usó esta pintura especial para que estuviera en el espacio público. Y estuvo un año pintándolo. Nunca se expuso en el espacio público. Os cuento un poco, esto es una caja registradora, como con unas figuras arriba y un montón de papeles de periódico de la prensa internacional, que hablaba de la guerra, o coup d'état, que sería, ¿no?, un levantamiento, una sublevación que fue. Y bueno, salen unas ametralladoras y hay un montón de niños y mujeres amamantando con un gran sufrimiento. Y luego aquí hay una parte como de trabajadores que están estudiando y que están pues como los ideales socialistas, ¿no?, de la época. Entonces este cuadro se mostró solo una vez y luego se metió en un rollo y se guardó por 28 años. Y cuando hicieron el primer centro cultural con las ideas de una cultura para todos, 28 años después en Suecia, alguien le dijo al arquitecto, eso está en Hovde, al arquitecto, que había este cuadro, que este cuadro existía, que era un cuadro por la paz o contra el fascismo, lo podemos llamar antifascista, yo preferiría por la paz. Que estaba enrollado y que fueran a buscarlo. Entonces fue a verlo, le impresionó el cuadro, estaba bastante bien porque tenía estas pinturas que tenían que aguantar en el espacio público, las lluvias y todo,
y hizo en este centro cultural, que es un teatro, una biblioteca, una sala de exposiciones, que es como la idea de la cultura para todos, y le hizo una habitación al lado del teatro para el cuadro. Entonces el cuadro está ahí y esto es una filmación de ese cuadro. No tenemos el permiso para mostrarlo entero y además de alguna forma para mí es como esta historia y por eso está filmado así. Ya siento que estoy hablando mucho. No, que va, está muy bien. ¿Te parece que hablemos del título? Sí. Porque respirando en los futuros del ayer, una pausa para agradecer suena como un oxímoron, ¿no? Los futuros del ayer. Y es como, vamos, a veces cuando interpretas demasiado una frase poética, como que le quitas algo de chiste, ¿no? Pero yo cuando lo estaba leyendo antes, me parece, hay dos cosas que me llaman la atención. Una es el hecho de respirar, que es como la esencia misma de la vida, ¿no? Si dejamos de respirar, nos vamos al hoyo rápido, y ese acercamiento desde la respiración, desde la vitalidad, al pasado como futuro, al futuro como pasado. O sea, no al pasado para quedarme en el pasado, sino el pasado como alimento también del futuro, ¿no? Y después la otra cosa que me ha llamado la atención es, después de los dos puntos, esa pausa para agradecer, ¿no? O sea, como estoy respirando, paro un poquito antes de volver a respirar y doy gracias, ¿no? Creo que también es bastante indicativo de una actitud tuya personal que, bueno, pues a lo mejor puedes explicarnos un poco más y que imagino estará también relacionado con la acción que quieres después que hagamos. Muchas gracias. Bueno, los futuros del ayer puede ser el hoy, ¿no? Hoy mismo, en este momento, aquí y ahora. Y bueno, tiene que ver con los sueños de los sueños del pasado que vivimos hoy. Y porque el tiempo no existe. Pero bueno, se lo dejo ahí para la linealidad del tiempo, digamos. La linealidad del tiempo, de la historia, de que venimos de un lado y vamos en otro, ya sabemos, incluso puedo decir a Benjamin, ya sabemos que eso Lo de la linealidad no existe. No existe. Eso está claro, ¿no? Entonces ahí está un poco revuelto en todo eso. Y es un homenaje, el libro es un homenaje, porque una pausa para agradecer exactamente tiene que ver con que esté yo aquí hoy es gracias a todos aquellos que estuvieron y que van a estar y que están. ¿Y cómo hacemos con esto? ¿Cómo interiorizamos? Lo llevamos a nuestro cuerpo, lo respiramos y somos conscientes no desde la teoría, pero desde la práctica y desde nuestra existir. Bueno. Entonces el libro está escrito como un agradecimiento. Me he aprovechado, yo no soy escritora, entonces es la primera vez que me he lanzado a hacer un libro y yo a escribir, porque todos los libros anteriores siempre he dibujado y he dejado que otros escriban. Pero en este pasamos el COVID, también me pasaron muchas cosas y sentía que quería agradecer profundamente. Y entonces normalmente al principio del libro están los agradecimientos y yo pensé que es una forma muy bonita para, en estos agradecimientos, agradecer a todos estos movimientos sociales y contar lo que hicieron. Entonces está escrito en forma de agradecimiento. Por eso, esa es como la parte más directa
digamos, de la propia estructura del libro. Y luego los únicos textos que tiene son unas cartas a Vera Nilsson que, pues, no respira, pero está aquí. Y por eso el título. Y esto me da pie a seguir. Entonces, si os parece bien, bueno, podemos hacer algunas que hagan preguntas. Si queréis, porque luego va a venir una sesión de escucha y con ahí terminamos, pero yo creo que ahora si queréis, tenéis algunas preguntas, queréis comentar algo. ¿Las cartas quién las escribe? Las cartas las escribo yo, a Vera Nilsson, que es la artista que pintó este cuadro, y la primera carta es del 2019, antes de ver el cuadro, y la segunda carta es 4 años después, y le cuento otra serie de cosas a Vera. Entonces es agradecerla que estuvo un año haciendo eso, porque ella pensó que eso es lo que tenía que hacer, esa es su forma de dar voz a los que no se escuchaban, a los que murieron, y contarle un poco cómo estaba el panorama político en ese momento. Entonces la cuento cosas de los fragmentos de ese momento. ¿El libro es esa copia o hay copias? He traído unas copias para vender, si queréis. He traído 6 libros, sí. Así que hay, pero de todas maneras lo puedo pasar, por supuesto. Pero bienvenidos a tener una copia, si queréis, ahí hay 6, sí. Y está hecho en risográfica, que no sé si sabéis lo que es una risográfica, pero es do it yourself. ¿Cómo se diría eso en español? Hazlo tú mismo, por supuesto, perdón por el anglicismo ahí. Hazlo tú mismo, entonces es una risográfica que hay en Malmo de A2, es bastante grande y está le metí 6 tintas, entonces es un trabajo de pintar con la risográfica. Yo nunca había hecho nada en riso, solo algunos pósteres y algunas cosas así, y me enamoré, porque lo pasas y dices, ay, aquí quiero un poco más de rojo, vas a tu archivo, lo cambias, lo vuelves a pasar, entonces estás como pintando mientras estás imprimiendo. Una risografía de 6 tintas y de ese tamaño es todo un lujo, ¿eh? Sí. Aquí hay un par en el Parlamento de Dibujo y en Pintura, pero creo que no son ni tan grandes ni de tantas tintas. Tiene el tamaño de la revista. Y luego hay una parte en offset, que eso sí lo hicieron en offset, y una parte en tipos móviles, la portada. Y está grapada igual que las revistas que hacían. Pero pensé que la riso era importante usarla para este tipo de contexto. Sí, la riso es que tiene un carácter como muy manual, ¿no? Aunque esté impreso, tiene la tinta, tal, es una cosa como muy gráfica, como muy de grabado hecho a mano, casi. Y como ellos las primeras revistas lo que querían era que las personas de la región tuvieran acceso a buena gráfica, pues ahí está. Y además que viene del mimeógrafo que se usaba mucho en los panfletos políticos. Entonces tenía que ser una riso. Bueno. ¿Alguna pregunta más? ¿Un comentario? Yo únicamente ese 1% que decías del presupuesto, ¿podrías concretar en qué cosas se trabajaría? Ok, sí, es que eso es una parte además que yo hago del trabajo allá, que es una recomendación nacional desde hace como 25 años más o menos, cuando se puso el 1%, cualquier construcción pública, hospital, museo, cualquier construcción, casas, viviendas, que se hagan, está recomendado que el 1% de eso se destine al arte público. Entonces, a nivel nacional se mantiene, porque es una recomendación nacional, a nivel regional y local un poco menos, pero bueno, ahí estamos insistiendo para que se haga.
Entonces, si aquí por ejemplo, se construye un edificio nuevo en esta universidad y cuesta 100 millones, pues el 1% se tendría que hacer una convocatoria pública que está estipulada, que hay un consultor quien hace toda esta llamada pública, se hace un concurso público para que un artista aplique a ese tanto por ciento. Si es menos de 700.000, o sea 70.000 euros, que es la legalidad europea, se puede hacer un concurso directo, entonces no hay concurso público. Pero a partir de 70.000 euros se tiene que hacer un open call, un concurso público. Un concurso público. Sí. Esto, los nuevos, porque en el gobierno en Suecia también tenemos bueno, no tan bien porque aquí no, pero está la derecha con los nacionalistas empujando bastante fuerte y están intentando quitar eso. Entonces ahí usan todo eso para decir, pues quitan, bueno, no me voy a meter ahí, pero está un poco más en peligro de lo que estaba antes, pero sí, eso hace que son muy pioneros en arte público. Y el graffiti y bueno, todo eso está muy integrado en la cultura y en el espacio público en Suecia. Y uno de los artistas que fueron esos artistas que impulsaron eso, esos colectivos, Foldeco. Sí. Solo por aquí en España el 2% cultural, que es básicamente lo mismo, de la otra esfera, ¿no? O sea, la ley se hace cuando estaba lejos, ¿no? Como era el ingeniero que estaba en Bellas Artes. No sé. Que fue una ley que creó la derecha postfranquista Francia. Pero esto no es para el presupuesto general del Estado. Claro, no, o sea, hablo del 2% cultural que se va a patrimonio histórico. Igual, de cada edificación, antes era el 1, el año pasado, hace 2 años, por lo menos al 2%, de la construcción de un edificio público se va al financiamiento de patrimonio histórico, a conservación y divulgación de patrimonio. Claro, esto es para la creación de arte nuevo. Claro. Tiene que ser artistas vivos que claro, o sea, única y exclusivamente. Únicamente. Luego hay otras partidas, pero si, por ejemplo, una empresa privada hace un edificio, ellos tienen la recomendación de el 1% de ese edificio hacer un mural dentro o poner una escultura, o ahora hoy en día prácticas un poco más... Aquí eso se ha aplicado bastante irregularmente, sobre todo en obra pública, carreteras, tal, no sé qué. El arte de rotonda. Y ha derivado en el rotondismo, ¿no? Es decir, básicamente incluso eso ha quedado en manos de las constructoras, entonces la constructora, el ingeniero que hace el proyecto, pues además se hace artista y entonces pues se lleva unas perrillas extras haciendo un lapicero o lo que sea en medio de la autopista, ¿no? Y aquí pasa ya gloria. Sí, allí también sube y baja la calidad, eso es una cosa de discusión también. ¿Alguna pregunta más? Parece pasamos. Muy bien. Entonces, voy a quitar esto y yo te pediría también, porque quisiera que tú también hagas... Claro. Seas partícipe. Esto no deberíais de verlo, pero es que no puedo dividir la pantalla. Entonces... Os voy a decir dos cosas. Primero, porque, claro, esta parte de escucha está pensada para el público sueco. Y en Suecia, tack significa gracias. Igual que thank you. Tack. Significa gracias. Entonces, porque eso va a dar un poco más de contexto. Entonces os pediría que
soltaras las manos, si tenéis un teléfono, una computadora, que dejaros las manos sueltas. Podéis relajar un poco los hombros, las piernas separadas. Y si estáis cómodos y os sentís seguros, que cerréis los ojos. Vamos a movernos hacia adentro. Os invito a que llevéis vuestra atención a vuestro cuerpo y que tengáis una actitud de curiosidad, de descubrimiento de vuestro cuerpo, atendiendo a los movimientos internos. Ahora quizá hay tensiones acumuladas, la silla está bastante dura, os habéis sentado durante un buen rato, pero sentir el contacto con la silla. Si hay zonas de dolor físico, aceptarlas. Yo también tengo dolor crónico. Si es un dolor muy intenso, no vayáis a ir a otras zonas más relajadas de vuestro cuerpo. Y ahora imaginar que después de estar un buen tiempo que habéis estado sentados, tuvierais la posibilidad de caminar de nuevo. O mejor aún, pensar que habéis perdido la habilidad de caminar. Y que tenéis que aprender a caminar de nuevo. Hay tantas partes en vuestro cuerpo que van en automático cuando camináis. ¿Cuáles son las partes involucradas? Nuestros pies, las rodillas, la cadera, la espalda, el cuello, los brazos que se van moviendo. Hay veces que los pies están como flotando en el aire antes de llegar a posicionarse de nuevo en el suelo. Y ahora que habéis aprendido a caminar de nuevo, ¿a dónde vas a ir? ¿Qué lugar es importante para ti? ¿En qué dirección quieres caminar? Por favor, lleva tu atención a tus pies y dedícales unas palabras de agradecimiento. Gracias. Gracias. Thank you. En tu lengua materna. Obrigada. Tus pies han estado ahí por 2, 3, 4, 5, 6 décadas. ¿A dónde has estado corriendo, yendo de un sitio para otro? ¿Qué has estado persiguiendo? ¿Por qué tanta prisa? Agradece cada uno de los pasos que te han llevado hasta aquí. Aunque fueran traspiés, caídas, todo ello y cada uno de ellos te ha llevado aquí en este momento.
agradecida. Yo que me Podéis seguir con los ojos cerrados si por la queréis. existencia, porque por primera vez me siento presente en mi vida y se siente bien. Así que, pues, bienvenido a lo que venga. Gracias a ti. Mari Carmen Bonín, mi maestra de español y de drama en San Juan, Puerto Rico. Muchas gracias. Gracias a Magda Luis por haber estado conmigo durante y por haber estado apoyándome. Mónica Azul, muchas gracias. Carmen Amaya, gracias. Ingo Kia Pepsi, Attractive More, Ups. Gracias, Iris Contreras. Hola. Vecina Chimarista. Rosy. Juan. ¿Qué queremos decir cuando decimos gracias? Parece que cuando expresamos gratitud, gracias, grazie, gracias, feeling grateful, estamos convocando a las tres gracias. Las hijas de Zeus y Eurónime. Ellas son Aglaya, el esplendor, brillo, Talia, abundancia, y Eufrósine, júbilo. Cuando decimos gracias, convocamos brillo, abundancia y júbilo. Por favor, dedica unas palabras de agradecimiento a aquel área de tu vida a la que quieres invitar y convocar esplendor, abundancia y júbilo. Jag vill säga tack för världen som till tider kan vara så full av lycka och kärlek. Me pregunto si damos por hecho a nuestros pies, igual que damos por hecho a nuestro cuerpo, si damos por hecho los derechos adquiridos. Los derechos adquiridos como individuos y como sociedad. Me gustaría, mi invitación es que piensen en aquellos que han fomentado, favorecido, conseguido que tengamos los derechos que tenemos ahora. Esos colectivos, personas que hacen que hoy también estemos aquí como sociedad y colectivo. Y que les dediquéis unas palabras de agradecimiento
colectivo que es importante para ti, el movimiento social que es importante para ti. Aquellos que caminaron en este mundo antes que nosotros, que tuvieron el dolor y la alegría por garantizar y por conseguir nuestro bienestar. Mejores condiciones de trabajo, más igualdad, más conciencia por los patrones opresores, mayor conciencia por el mundo en el que vivimos, mayor conciencia por la coexistencia de los seres humanos y no humanos. Lite Carlo, tack. Mamma, och sedan Lagerlöf. Tack. Tack. Oprah Winfrey, tack. Jag tackar för tidningen jag väntar med glädje på varje dag. Bernarda de Utrera. Tack. Tack till min underbara dotter som... Moder Teresa, tack. Min fru, Sofie, tack. Carolina Molander. Tack så mycket. Tack. Ingrid Fidén. Tack så mycket. Helena Lindholm. Tack. Thank you to the ones that were there when Tack it was solen för not. att du finns. Som var tack. Thank you because of you. I could see life for what it is. Thank God. Tack Alva för att du är så snäll och alltid försöker hjälpa till. Rosa Parks, tack. Tina Krillman, tack. Min farmor Majste. Tack. My sister Ida de Marensbo. Tack. Tack. Tack Nora. Gracias. För din vänskap. Tack för solen som lyser på hela vår gata. Monica Ågren, tack. Jag är tacksam för min morbror som för tillbaka minnet i min familj. Det som nazisterna ville radera. Tack. Astrid Lindgren, tack. Min mamma Elsa. Tack solen för att du finns. Tack för din vänskap. Tack för solen som lyser på hela vår gata. Monica Ågren, tack. Tack Nora. Oprah Winfrey, tack. Tack. Och sedan Lagerlöf. Rosa Parks, tack. Jag är tacksam för min morbror som förde tillbaka minnet i min familj. Det som nazisterna ville radera. My poetic collective is the leaves of Vollerhalla. My sister Ida de Marensbo. Tack. Moder Teresa, tack. Jag tackar för tidningen jag väntar med glädje på varje dag. Tack solen för att du finns. Tack. Min farmor Majte. Thank you to the ones that has Lite been Carlo, tack. Bernarda de Utrera. En estos últimos momentos de silencio, os invito que cuando salgáis de esta sala imprimáis agradecimiento a la tierra que
que siempre nos recibe y es generosa con cada uno de vuestros pasos. Y quisiera que dedicarais júbilo, brillo y abundancia a alguien de vuestra intimidad, cerca vuestro, que queráis traer a esta sala. Respire o no respire en estos momentos, que pueda sentir nuestro agradecimiento. Poco a poco podemos volver a la sala, sentir el contacto con la silla. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias mille, gracias. Gracias. Y que extendamos este sentimiento a las calles.